Siempre que quieras aprender algo, vas a pasar por 4 fases. En la primera fase, vas a ser incapaz de hacer lo que quieres hacer. También no eres consciente o eres inconsciente de cómo hacer lo que quieres hacer o cómo aprender lo que quieres aprender. Entonces, la fase número 1 es una fase en donde eres inconsciente e incapaz. En la fase número 2 ya te vuelves consciente de que quieres aprender algo o de la habilidad que quieres desarrollar. Entonces, aquí eres consciente del proceso y de lo que quieres aprender, pero sigues siendo incapaz. Es decir, no puedes aún desarrollar la habilidad o no puedes hacer lo que quieres hacer. Esa es la fase número 2. En la fase número 3, entonces, sigues siendo consciente del proceso, pero aquí algo empieza a cambiar. Empiezas a ser capaz de hacer lo que quieres hacer, pero lo haces de una forma consciente. Es decir, estás pensando constantemente en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y por último, en la fase número 4, cuando ya no tienes que pensar en lo que estás haciendo, vuelves al modo inconsciente, es decir, no estás pensando en el proceso, pero eres capaz de hacerlo. Es decir, eres ya un experto en lo que estás haciendo. Recuerda que el aprendizaje siempre pasa por estas fases. En la fase número 1, cuando no sabes que no sabes, pues estás probablemente feliz. Podríamos decir que la fase número 1 es el paso previo, la fase previa al proceso de aprendizaje como tal. En la fase número 2, muy probablemente vas a estar algo frustrado porque estás siendo consciente de que no puedes hacer lo que quieres hacer. Es importante que tengas estas emociones presentes. En la fase número 3 vas a estar probablemente muy enfocado en lo que estás haciendo. Es decir, vas a estar pensando y vas a estar de manera consciente teniendo mucho cuidado en cómo haces lo que estás desarrollando o cómo te desempeñas en lo que estás haciendo. Entonces aquí estás pensando en el caso del idioma, en cómo estás diciendo las palabras, si lo estás diciendo bien o no. Y muchas veces vas a volver a la fase número 2 y vas a estar entre la fase número 3 y la fase número 2, pasando entre que eres consciente de que no puedes hacerlo y que eres consciente de que lo estás haciendo. Aquí es muy importante pensar en cuáles son las estrategias que necesitas implementar para pasar de la frustración al enfoque y a que estés enfocado o concentrado en lo que estás aprendiendo. Y por último, cuando ya eres inconsciente y capaz de hacer lo que quieres hacer, vuelves a estar feliz. Es importante, como te decía, que tengas en cuenta estas emociones, porque de esa manera vas a identificar en qué fase estás y va a ser más fácil para ti aplicar estrategias que te ayuden a moverte en este ciclo de aprendizaje de una forma óptima.